Hola, buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Montiel Solani. En el siguiente video vamos a estar hablando sobre razonamiento y pensamiento, ¿ok? Vamos a definir los conceptos de razonamiento, pensamiento y resolución de problemas. Aquí procedamos. El pensamiento. El pensamiento es ese mecanismo que podría definirse como el proceso cognitivo que permite el procesamiento de la información que recibimos constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que, como todos sabemos, constantemente estamos siendo inundados de gran cantidad de información. Entonces el pensamiento es ese proceso por el cual yo puedo procesar esa información para luego generar ideas, hipótesis que me permitan responder a ciertas realidades. Este proceso cognitivo, como todos, no se constituye de una forma aislada, sino que se complementa con los procesos cognitivos básicos como lo es la atención, la memoria, la percepción y el lenguaje. Y el lenguaje. Entre sus características tenemos que es reflexivo, activo, procesual, interactivo, racional y creativo. Entre los tipos de pensamiento podemos encontrar el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo, que es el que parte de premisas generales hasta llegar a una conclusión específica. El pensamiento inductivo, que es el que parte de una observación específica hasta una conclusión general. El pensamiento analítico, que parte del uso de la lógica y el razonamiento. El creativo, que es el que parte de la originalidad del individuo. Y el pensamiento crítico, que sería como pensamiento analítico, pero de una forma un poco más de analizar la información de manera más detallada, ¿sí? De los argumentos de la tesis. Ese sería el pensamiento. El razonamiento es el proceso cognitivo, es un proceso cognitivo, ¿sí? Que se puede entender como la consecución o análisis que uno realiza sobre un concepto, a la cual nosotros pretendemos obtener una conclusión o un porqué. ¿Qué quiero decir con eso? Que el razonamiento es el proceso cognitivo por el cual parte de una cuestión que uno se hace propiamente, es decir, yo me cuestiono sobre por qué o cómo estos audífonos inalámbricos funcionan, ¿cierto? Esa es la cuestión. Ahora, esa cuestión me va a hacer que yo razone sobre por qué esto funciona, ¿cierto? Entonces, ese razonamiento se va a estar influenciado por mis conocimientos previos que yo tenga sobre esta tecnología y de la información que yo pueda encontrar para así razonar y entender, ok, esto funciona porque las ondas de sonido son transmitidas por ondas de sonido que me permiten enlazar este dispositivo con un celular. A ese razonamiento llegaría, ¿sí? O sea, el razonamiento se parte de un cuestionamiento para entender el porqué de algo. Hay varios tipos de razonamiento, evidentemente. El razonamiento deductivo, que es el que se infieren conclusiones específicas a partir de algo general. Por poner un ejemplo para explicar esto, pensemos en la siguiente observación. Si decimos que un régimen autoritario es aquel que entre sus cualidades tiene la de reprimir a la población, cercenar su individualidad y expresión, y Corea del Norte es un país que manifiesta tales condiciones, el razonamiento que me lleva a partir de la observación es decir que Corea del Norte es un régimen autoritario, ¿cierto? Ahora, el razonamiento inductivo es el que se infieren conclusiones generales a partir de algo específico. Ok, por ejemplo, partamos de la siguiente observación. Ahora con la llegada de la época invernal, pues yo siempre he salido a la calle y las veces que he salido, pues no he llevado ningún tipo de protección, es decir, sombrilla o abrigo, ¿cierto? Y en todas las ocasiones ha llovido y por ende me he mojado. Esa es la observación. El razonamiento que yo obtengo a partir de esto, ok, que si estamos en épocas invernal y yo salgo a la calle sin ningún tipo de protección, lo más lógico es que vuelva a llover y lo más lógico es que me vuelva a mojar. Ese sería un ejemplo de un razonamiento inductivo. Entre las características de este proceso cognitivo se encuentran que es estructurado, crítico, flexible y lógico. La resolución de problemas. La resolución de problemas es el proceso cognitivo por el cual es ese proceso cognitivo que se encarga de aplicar las estrategias y conocimientos de una problemática que se nos plantea, ¿cierto? O sea, la resolución de problemas vendría siendo el pináculo de la pirámide, es decir, de todo el pensamiento que nosotros recojamos sobre un hecho, sobre el razonamiento que hagamos a partir de eso y la aplicación de ese razonamiento en la solución de un problema. ¿Ok? Con este gráfico yo puedo decir, o yo quiero decir, explicar de una mejor forma esa conclusión que quiero llegar. Sí, que los tres procesos cognitivos superiores pues son un engranaje que funciona perfectamente. Es decir,
Si no hay pensamiento, pues no hay consideración de la información. Y si no hay consideración de la información, por ende no va a haber un razonamiento, no vamos a poder obtener conclusiones sobre ello. Y si pues no tenemos conclusiones, por ende no vamos a hacer frente a una problemática. Un ejemplo rápido de este tipo, de que podría explicar este con la resolución de COVID, sí, pues con la resolución de COVID, el problema a solucionar era pues encontrar una vacuna, cómo derrotar la enfermedad. Entonces, inicialmente pasamos en el pensamiento, ok, vamos a pensar qué es este virus, cómo funciona este virus, qué sabemos, cómo lo podemos derrotar. A partir de ese pensamiento llegamos, ok, vamos a razonar con la información que ya tenemos, ok, este virus tiene estas cualidades, si con este tipo de vacuna o antibiótico lo podemos derrotar y desarrollar esas conclusiones para al final aplicar esas hipótesis, esas ideas y esas estrategias en la solución de la problemática, es decir, encontrar la vacuna que pusiera fin a la pandemia. Ok, maestra, este ha sido todo el video donde abordo de forma pues un poco general estos procesos cognitivos. Tenga un buen día.